Muy buenas tardes a toda la gente que ha estado esperando el programa del día de hoy en ADES Alambrar la Salud Mental. Nuevamente, como ustedes saben, ponemos a disposición este espacio para que un gran número de personas pueda tener acceso a estas reflexiones tan necesarias en salud mental. Y por supuesto que intentamos que cada una de estas reflexiones pueda tener un sentido y que finalmente quien escucha se puede ir quedar pensando y compartir estas conversaciones con quienes así le haga sentido de alguna manera. El tema del día de hoy en particular lleva de nombre Comprendiendo la salud mental comunitaria en Chile a partir de sus historias entre 1960 y 1973. Desarrollos, logros, quiebres y discontinuidades. Tremendo título para conversar el día de hoy. Se trata de alguna manera de rescatar parte de la historia de nuestro país relacionada a la salud mental comunitaria y que para muchas personas pareciera ser que como un capítulo más bien desconocido en nuestra realidad nacional. ¿Quién ha venido el día de hoy para poder conversar respecto a estos temas? Ha estudiado en profundidad justamente los hechos que han ocurrido en este periodo de la historia y cómo también poder unir estos hechos también con lo que ocurre y vemos hoy en día. Se trata de Pablo Norambuena, quien es de profesión psicólogo y se ha especializado en distintas investigaciones en salud mental en particular. Trabaja en el Ministerio de Salud y desde ese lugar también ha podido participar en el diseño, implementación también de distintas políticas públicas relacionadas a la salud mental, drogas, alcohol, entre otras. Así que, Pablo, muchas gracias por estar acá. Te invitamos aquí a unirte a esta conversación y de verdad muy contentos con tu presencia. Gracias, no, yo estoy feliz. Qué bueno, qué bueno. Justamente este título que el cual pone como base la conversación de hoy, ¿qué te despierta ese título que de alguna manera invita a revisar la historia y por qué ir a revisar la historia también? Pues? Sí, no, lo primero que me despierta es que yo creo que me equivoqué con el título, porque exageramos un poco con, el rango de amplitud que queríamos abordar, porque en el fondo, bueno, lo construimos juntos un poco, pero la primera parte que es comprendiendo la psicología, ¿cómo decía? La salud mental comunitaria. Salud mental comunitaria. Un poco sí. Actual. Yo creo que eso lo podemos como construir, o eso está un poco abierto, ¿me entiendes? Como cómo comprendemos a partir de algunos datos lo que hoy sucede. Es algo que alguien puede tener alguna idea, nosotros, en fin. La segunda parte probablemente es un poco más real, porque claro, yo efectivamente desarrollé una investigación acerca de la historia, en realidad de la psicología comunitaria, y luego esa historia tiene que ver con la salud mental comunitaria, aunque no es lo mismo, eventualmente podríamos hablar de eso también. Y entonces eso, claro, nos da algunas ideas con las cuales podemos mirar los 80, los 90, hoy, no sé. Así que bueno, yo espero como dar algunas de esas ideas, dar algunas de esas pistas y... Perfecto. Sabemos, algo sabemos y te habíamos hecho llegar como información, Pablo, que nos habían transmitido distintas interrogantes y comentarios que con anterioridad gente hizo y que vamos a compartir acá. Pero eso, como comenzar respecto a lo que has hecho en tu investigación, respecto a este periodo de la historia, como para ir haciendo estos nexos. ¿Por dónde partir entonces? Sí, súper. Mira, a ver, si yo tuviera que decir un marco de la investigación, que igual ayuda, porque más allá de que alcancemos en esta conversación a abordar todos esos puntos, probablemente no, obviamente, pero sirve para tener alguna idea de qué es lo que se hizo, qué es lo que hice. Para ser honesto, mi interés inicial era la salud mental comunitaria y la historia de la salud mental comunitaria en Chile, pero yo hice unos estudios de posgrado que fueron en psicología, y para ser honesto con la disciplina del estudio, digamos, desarrollé entonces la investigación particularmente en psicología comunitaria, o sea, se transformó en la historia de la psicología comunitaria. Perfecto. No obstante, gran parte de esa historia tiene raíces comunes, ¿ya?
Algunos datos son más importantes para una o para otra, pero tiene raíces comunes. Y entonces lo que yo hice fue, mira, si tuviéramos si la historia fuera como una especie de arqueología, si hubiera un territorio para explorar, ¿Ya? yo no, la verdad es que no desenterré todo el territorio para ver qué había abajo, ¿ya? O sea, no busqué todo, ¿ya? Lo que hice fue buscar algunas pistas que ya, más o menos que se sabe que existen dentro de las raíces de la historia de la salud mental comunitaria. Seguramente serán conocidas para mucha gente, de hecho en las preguntas algo se esboza. Una de esas historias es la historia del trabajo de la psiquiatría intercomunitaria de Juan Marconi, ¿ya? Psiquiatría La psiquiatría intracomunitaria. intercomunitaria, así se llamaba. Perfecto. Y es la pega de Marconi, o que no es la de Marconi exclusivamente, pero la que él lideró, la historia de la cual él fue como el exponente principal. ¿Ya? Juan Marconi, ¿quién era? Así, Juan Marconi era un psiquiatra, ¿ya? Extraordinario. Se ha Extraordinario, hablado porque mucho de él. mucho. Y mira, perdona que me vaya por las ramas, tú ayúdame a volver. No, sí, no, Ayúdame, tranquilo. que no se nos vaya lo que Sí, estamos, sí. pero justamente una de las razones por las cuales me interesé en esto es porque en los mundos académicos y profesionales en los cuales yo circulaba, salud, psicología comunitaria, pregrado y posgrado, salud mental, Ministerio de Salud, alcohol y droga, ¿entiendes? Como esos son mis mundos un poco, como que la gente hablaba de Marconi, ¿ya? Y yo recuerdo, esto parece mentira, pero es verdad, después de una reunión en la que mucha gente habló de Marconi, estábamos hablando de alcohol y de droga, del profe Marconi, el legado Marconi, yo salí tan interesado, yo algo sabía de él ya antes, que fui a la biblioteca del Ministerio de Salud, que está en McKeever, ¿ya? Y dije, ya, pues voy a buscar de Marconi. Y no encontré mucho. Mira. Entonces, efectivamente, gran parte de esto que está en la historia oral, de la psiquiatría, de la salud mental comunitaria, de la psicología comunitaria. Bueno, Marconi está en esa historia. Es extraordinario porque su producción es extraordinaria. Marconi tiene trabajos de psicosis, su tesis para ser profesor titular fue de psicosis, teoría estructural de la psicosis, una cuestión muy teórica, clínica. Tiene estudios básicos de estimulación del tálamo, qué sé yo, de uso de LSD en la década de los 50-60. En psicología comunitaria, no, en salud mental comunitaria, no en psicología comunitaria, con el programa intercomunitario, en gestión de redes, etcétera. Una producción extraordinaria. En epidemiología. O sea, la influencia que tuvo es tremenda por donde investigó. Y además en trabajó. muchas áreas. Entonces, por y era ahí profesor, nombrada. y era profesor. Por eso le dicen el profe, porque probablemente una de las cuestiones que lo caracteriza es que Marconi era alguien muy vinculado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. O sea, era un profesor. ¿Ya? Y él, entonces, cuando tú dices, tuvo un rol, una de esas acciones que realizó fue esto de la psiquiatría intracomunitaria, como Claro. respecto a la historia. La psiquiatría intercomunitaria se llamaba Programa de Psiquiatría Intercomunitaria. Esto es un gran resumen. O sea, ¿sí? Se entiende, ¿no? Y el esfuerzo de... Según las fechas que él comunica, comienza en octubre del 68, ¿ya? En el área sur de Santiago. En esa época el área sur de Santiago, bueno, todavía el área sur de Santiago es vasta, digamos, pero las comunas no estaban desagrupadas como ahora. Entonces Claro. San Miguel era todo eso, y Maipú era todo lo otro. Bosque San Bernardo. Sí, claro. Entonces, el área sur de Santiago había muchas chacras. Hay que pensar que, no sé, la población de La Victoria es del año 57, de octubre del 57, o sea, a octubre del 68 habían pasado solo 11 años de la instalación de la población. Cuando la población se instaló eran chacras, era un cultivo. O sea, el área sur de Santiago era más deshabitada que ahora y tenía muchos menos recursos de salud que ahora. O sea, otro Chile, ¿no? Otro Santiago. Entonces, Marconi partió ahí el programa, y el programa era un programa que, por ahí alguien lo nombraba en las preguntas, que una de sus características principales es algo que se llamó la pirámide de delegación de funciones. ¿Ya? Es una pirámide con 5 niveles de delegación, desde el 1 arriba al 5 abajo. El 1 era el experto, un psiquiatra. ¿Ya? El 2 era un médico. Esto es una reducción, pero el 3, profesionales, ¿ya? O profesionales de salud u otros, profesores también. ¿Ya? El 4 eran agentes de la comunidad que de alguna manera eran líderes comunitarios o habían pasado por el problema. Y el 5 era toda la comunidad. ¿Ya? Entonces, un problema de salud, en este caso el alcohol, ese fue el primer problema del programa intercomunitario, se dividía en niveles de especialización o niveles de especialidad, de experticia para resolverlo. O sea, ¿qué hay que saber? ¿Qué tiene que saber un experto para intervenir el alcoholismo? ¿Qué tiene que saber
un médico para intervenir el alcoholismo? ¿Qué tiene que saber un profesional? ¿Qué tiene que saber un profesor del colegio? ¿Qué tiene que saber un cura? ¿Qué tiene que saber un ex rehabilitado alcohólico? ¿Y qué tiene que saber toda la comunidad? Obviamente que cada uno de ellos tiene que saber cosas distintas, pero todos pueden saber algo que ayude a diagnosticar y a tratar incluso, ¿sí? Por ejemplo, todas las personas de la comunidad, todas las personas de la comunidad podrían saber diferenciar un alcohólico, un dependiente de alguien que no lo es. Lo podríamos decir ahora mismo, o sea, Sí. qué sé yo, qué marcas son gruesas, el síndrome de abstinencia. Alguien que tiene un tiroteo en la mañana, de las manos, de la lengua, ¿sí? Claro. Que tiene un deseo intenso de consumir en la mañana para quedar regulado y ese deseo baja cuando alguien toma su copete en la mañana. Alguien que tiene un síndrome de abstinencia y eso es un indicador de dependencia. Eso no es tomar mucho, ¿sabes? No, Sí. es tener dependencia y eso lo puedes saber desde el psiquiatra hasta el portero de ABS o la gente de la comunidad. Y entonces lo lindo del programa es que eso se divide por niveles de especialidad y toda la comunidad participa de la resolución del problema. Y luego como Marconi era un profesor, entonces llevó a un equipo de gente a trabajar para allá, ¿ya? Y llevó, entre otros, a psicólogos, que es como el lado del cual yo lo estudié, pero también asistentes sociales, en fin, un equipo de profesionales, otros médicos, sus médicos que él formaba también, becados de psiquiatría, y generó módulos de trabajo, especie como de libros, ¿ya? Que cada uno de estos niveles debía pasar, o sea, como especie de manuales. O sea, el nivel 5 tiene este manual, el 4 este, el 3 este, y por supuesto, a nivel mayor de especialidad era más contenido. Hay unidades, ¿me entiendes? O sea, es un desarrollo técnico que yo hoy no conozco de ese tipo, ¿me entiendes? Como, a pesar de que estamos en el año 2019, ¿cachai? Y eso, el programa comunitario a grandes rasgos. Después se transformó en uno, después del alcohol vino neurosis y después vino privación sensorial o estimulación temprana en niños. O sea, Son los temas súper que él interesante. fue abordando. Que se fueron abordando dentro de ese equipo. ¿ya? Ya. Entonces, mira, simplemente, si querés, podemos seguir hablando de esto, pero me preguntaba en un principio cuáles son las historias que yo recopilé. Esa es una. Ya, perfecto. Otra es la de Luis Weinstein, que yo entiendo que habló contigo, Weinstein, Sí, ¿no? estuvo pues, con nosotros en el programa también. Entonces, Weinstein tiene otra historia que es conocida como la historia de la salud mental poblacional. ¿ya? Claro. Que yo ahora dudo que sea ese el nombre, pero efectivamente él tiene un desarrollo en los 60, 70, súper importante, ¿ya? Que es otro tipo de abordaje comunitario, de hecho se llama poblacional, ¿ya? Claro. Del cual solo sabemos por texto después de la dictadura, porque con este programa el golpe fue muy severo, ¿ya? De hecho Weinstein se fue exiliado y las cuestiones fueron destruidas. O sea, el lugar donde trabajaban fue allanado y fue destruido. Entonces, los textos de trabajo no quedaron. Y él publicó luego en Buenos Aires y en España, el 75 y el 77. Sí. Eso es lo que sabemos del programa para atrás, ¿entendí? Entonces, ahí hay otro tipo de programa que tiene que ver con medicina integral aplicada en sectores de trabajo, donde un equipo médico, psicológico y de trabajo social se incorporaba como a sectores de trabajo para trabajar con la comunidad, con una participación súper fuerte de los trabajadores de salud. O sea, una visión política bien interesante. ¿ya? Otra pega. Y yo agregué, o agregamos una tercera, ¿ya? De la cual supimos por información del Rafael Sepúlveda. ¿ya? Rafael Sepúlveda es un psiquiatra que probablemente sea conocido para la gente que escucha esta cuestión, sí, que trabaja en el Barro Luco, trabaja en el Ministerio de Salud, capaz que lo esté viendo. Y Rafael en un texto del 98 señalaba por ahí que otra cuestión que habría que agregar era la experiencia de Martín Cordero, otro psiquiatra que todavía está activo, que había desarrollado en Temuco. ¿ya? Temuco, mira. Pero de ese señalamiento, a pesar de que Cordero está súper activo y uno puede hablar con él, de hecho yo lo entrevisté para esto, no sabíamos más que lo que Rafael escribió en ese párrafo. Entonces fuimos a recopilar también esa historia, como para ver qué había pasado ahí. Así que esas son las tres historias que yo recopilé para este trabajo. Y yo le llamaba ahí la presentación que estamos haciendo ahora o esta entrevista historias, un poco porque hay otras que yo no recopilé. Entonces sería injusto hablar de la historia de la salud mental comunitaria porque esa historia como que no está todavía resuelta. Yo recopilé tres, ¿ya? Ahora tenemos más documentos, pero alguien podría seguir recopilando otras. ¿no? Pero interesante esa invitación, porque en el fondo a veces uno puede caer en eso, en la historia, y tú dices, no, pues esto es una parte de muchos hechos que ocurrieron en esa época. Sí, eso es importante, como desde el abordaje de la historia para entender algo, ¿no? No hay una historia oficial, y a pesar de que estamos hablando aquí de algunas personas, como Marconi, Weinstein, Cordero, en fin, vamos a hablar de otras a lo mejor,
tampoco esta historia tiene como fin ensalzar la figura de ciertas personas, más bien analizar procesos dentro de los cuales se desarrollan ciertas cosas. En este caso, la salud mental comunitaria, ¿no? Tú, por ejemplo, una de las cosas que estamos hablando ahora y que mencionamos con anterioridad es hablar de historias, pero cierto, hay distintos como conceptos que se ocupan como desarrollos, logros, quiebres y discontinuidades, ¿cierto? Como distintas expresiones que para definir estas historias, como en el fondo no cómo analizar más que idealizar, ¿cierto? Como analizar y pero antes que meternos ahí, yo te quería preguntar, ¿por qué ir a analizar esta parte de la historia? ¿Por qué ir a mirar cuando había un Chile diferente? ¿Y por qué la importancia de ir a mirar si uno dice, uy, pero Chile cambió? ¿Por qué tu interés personal por investigar este periodo? No sé. O sea, Algo, lo que quiero decir es que hay múltiples intereses. Probablemente, bueno, era atractivo, es súper atractivo. sí. No sé si a ti te pasa, pero para mí era súper atractivo como que escuchar que muchas cosas habían pasado y que como que la gente hablaba de eso, pero tampoco estaba del todo claro, si no había un documento donde uno pudiera leerlo. Eso es súper atractivo. Cuando uno investiga, uno busca vacíos del conocimiento, ¿no? Y este era un vacío del conocimiento propiamente tal, ¿me entiendes? O sea, es algo que sabíamos que existe, pero de lo cual no hay, entonces es un vacío del conocimiento. O sea, perdón, no quiero ser injusto, pero hay gente que ha escrito de esto y todo, pero documentarlo, en fin, como que no estaba muy claro, ¿ya? Ahora, hay otros intereses. Probablemente un interés grande es que es seguramente como mi mayor de los propósitos, probablemente cumplido así en un 1%, pero no importa, un granito de arena, es que la dictadura, el golpe de Estado y la dictadura en Chile, tiene un impacto tan profundo en nuestras vidas, ¿ya? Bueno, evidentemente tiene un impacto material, porque hay gente que se murió y gente que todavía está desaparecida, ¿me entiendes? O sea, ni hablar de eso, obvio, ¿cachai? Pero también tiene un impacto cultural súper grande. Y respecto al impacto cultural, todavía hay mucho que estudiar, ¿sí? Porque es tan pesado la estela de la dictadura y del golpe de Estado, es tan pesado que nos resulta todavía súper complejo estudiar y saber y hablar de lo que había inmediatamente antes de la dictadura. Y ahí como que se forma una nebulosa, como que todo va junto, ¿eh? Como que no cachamos muy bien, pero antes de la dictadura estuvo el gobierno de la Unidad Popular, duró solo 1 año y antes el gobierno de Frei. En esos años, entre el gobierno de Frei y el gobierno de la Unidad Popular, pasaron muchas cosas en Chile. Eso te iba a preguntar, Chile era justamente. una vida extraordinaria, muy distinta de la de hoy. Me parece que en el ámbito de la salud mental entonces no fue ajeno a todo este movimiento social que se estaba dando en la salud mental. O sea, a ver, quizás no sea capaz de expresarlo en la hora que vamos a hablar hoy día, ¿me entendís? Pero si alguien busca, después podemos colgar ahí a lo mejor el link de la tesis, ¿ya? Ah, ya, interesante. Si alguien quiere leerlo o lo podemos hablar en otro momento, pero yo hoy puedo afirmar que la salud mental comunitaria que conocemos en Chile es fruto de esos años, ¿me entiendes? O sea, y no solo, y eso es una de las cuestiones interesantes en este tipo de historia que yo trato de como de aplicar acá. Eh, la salud mental comunitaria, o la psicología comunitaria, o la psiquiatría comunitaria, o lo que uno quiera llamarle a la cuestión, no es fruto de un desarrollo científico como el que se cuenta en la historia de repente, que hay un gran pensador, ¿me entiendes? Que se le Un tipo ocurrió muy claro. brillante que en su laboratorio o leyendo libros muy densos se le ocurrió que, ¿me entiendes? Como, no es ese tipo de desarrollo científico, es más bien, está marcado por azares, por cuestiones súper domésticas, de gente que se conocía, que era amigo, de medio familiar de, vecino de no sé quién, ¿ya? Como un montón de cosas muy azarosas y domésticas, mezclado evidentemente con cuestiones disciplinares, ¿ya? De la medicina en ese momento. A la psicología le llegó esta cuestión, yo soy psicólogo, pero la psicología llegó tarde a esta cuestión, la sociología llegó antes, la antropología llegó antes de encontrarse con la medicina en esa época, eh, y todo esto atravesado por un contexto social marcador, y marcador no en general, en concreto. Por ejemplo, yo puedo nombrar hoy al menos 2 elementos marcadores. Uno es la reforma agraria en Chile, ¿ya? Bueno, capaz que no tanto para la salud mental comunitaria, pero para la psicología comunitaria sí, ¿ya? En Chile vivió Paulo Freire. Es parte de la historia que yo cuento en la tesis, pero no es de la salud mental comunitaria, porque sea otra cosa, pero en Chile vivió Paulo Freire 5 años. Pero no es menor que haya estado acá en Chile. Entonces, claro, hoy
cualquier persona que haga psicología comunitaria piensa que la educación popular, me imagino que estamos de acuerdo, es parte como de los referentes que tenemos para la psicología comunitaria latinoamericana, ¿ya? Y la educación popular llegó a Chile en los 80, en el trabajo escondido de la dictadura, ¿me entendí? Pero Freire vivió en Chile entre el 65 y el 69, en el gobierno de Frei, ¿ya? Y Freire trabajó en la educación de personas, en la reforma agraria, en la educación de campesinos, que era lo que él hacía. Y la pedagogía del oprimido, que es el libro más importante de Freire, lo escribió en Chile, y lo escribió en Chile a partir de la experiencia chilena de la reforma agraria. Eso es extraordinario. Bueno, pero eso es una. Y la otra es la reforma universitaria. La reforma universitaria, cuyo año principal es el 68, ¿ya? Se eligen decanos, se eligen rectores, la USACH eligió a Kirchberg, la Católica a Velasco, creo, era extraordinario, ¿ya? Toda la comunidad universitaria estaba involucrada en los pasos y el futuro y el camino de la universidad. Obligó a la universidad, era uno de los propósitos de la reforma, a ir a los territorios. O sea, problematizó el hecho de que el conocimiento científico se quedara en la universidad. Lo problematizó. O sea, ¿a quién se debe el conocimiento científico? A la gente. ¿Sí? ¿Dónde tiene que estar la universidad? Junto con la gente. Era evidente, ¿no? De ahí data que la escuela de medicina se haya transformado en 4 escuelas de medicina. No en 4, pero haya tenido 4 lugares. La norte, occidente, centro y oriente. Todavía hoy está medicina oriente en El Salvador, medicina occidente, creo, en el San Juan de Dios, por ahí, en Quinta Normal, norte en Independencia y sur en el Barros Luco. Eso se arrastra de la reforma universitaria. Eso explica que Marconi, profesor, toda su vida, ¿sí? Una vez que fue profesor titular y pudo formar otros psiquiatras, haya buscado dónde, ¿ya? Y Marconi es del norte, porque todos eran del norte, la escuela de medicina estaba ahí donde está hoy todavía. Y el lugar del norte era el psiquiátrico. Pero parece que el Marconi no fue muy bien recibido, siempre tuvo problemas con la gente del psiquiátrico, ¿ya? Así que Marconi no encontró espacio ahí. Y Marconi buscó un espacio. Y un espacio que había, donde era muy necesario y no había nadie para trabajar, era el área sur. Pero Marconi llegó al área sur no por el Barros Luco. El Barros Luco fue consecuencia de que Marconi haya llegado al área sur en el consultorio Santa Anselma, que era un consultorio que entiendo que hoy está en la cisterna. Sí, Víctor Martínez, que lo tuvimos invitado hace poco, nos comentaba que justamente ahí trabajó con Marconi también, y en ese consultorio Es probable. Yo no conozco de eso, pero es probable. Sí. Pero ¿me entiendes? Como, entonces, ahí hay una consecuencia material, práctica, no general, ni abstracta, ni teórica. En tal sentido, ahí tú ves entonces toda esa contextualización de reforma agraria, también todos los movimientos a nivel universitario que se fueron gestando, también es para contextualizar también de dónde surge, cómo se va armando este movimiento en salud mental comunitaria. Identificas 3 como historias, dices tú, ¿cierto? Como que tiene como ahí protagonista a Juan Marconi, ¿cierto? A Luis Weinstein, al doctor Cordero, cercano a Temuco, ¿cierto? Por ahí. Ya pues, muchas gracias. Y un poco el recordar esto es, teniendo entonces estos 3 como episodios en la historia, ¿cuál sería entonces el siguiente paso, así ya al identificar, o lo que hiciste tú, el siguiente paso ya después de tener estas 3 episodios en nuestro país? ¿Cuál sería? Como que en mi investigación. Claro, como pensando justamente en esto de revisar la historia, que analizar, encontrar nexos. Claro. No, mira, yo hice trampa. Tú, por ejemplo, dijiste ahora esto en el origen de un movimiento salud mental comunitario, pero nunca existió un movimiento salud mental comunitario. Ya. De hecho, una de las cuestiones que a mí al principio me interesaba mucho era, no sé, pues saber por qué Marconi nunca citó a Weinstein, ponte tú. Porque a mí me parecía obvio, en mentalidad 2000, mentalidad año 2000, ¿no? Como que, claro, Weinstein es psiquiatra de la Chile, Marconi es psiquiatra de la Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Con seguridad se conocieron, o sea, ¿por qué yo no encontraba nexo? A pesar de que Weinstein sí citó a Marconi, pero como te digo, años después, cuando escribió la cuestión creo que en Buenos Aires ya. Entonces yo pensaba, bueno, de nuevo, mentalidad año 2000, seguramente habrán hecho una jornada de salud mental comunitaria, ¿no? Y se invitaron, y no, obvio que no, porque estaban pensando en cosas distintas, no había una salud mental comunitaria, tampoco había una psicología comunitaria en la época, ¿cierto?
lo más parecido a lo comunitario es la psiquiatría intracomunitaria de Marconi. Lo de Cordero tampoco nadie nunca le llamó hospital comunitario, ni nada comunitario, ni psiquiatría comunitaria. No era rollo ponerle nombre a la cuestión. Probablemente la psicología comunitaria es de los 80, ¿ya? En Chile por lo menos, y la salud mental comunitaria probablemente también, y con seguridad del 90 para adelante. O sea, la reforma de la salud mental en Chile entendía la reforma como la transformación de la salud mental comunitaria en un modelo de gestión de redes, ¿sí? Te iba a decir, es lo mismo, pero no es igual, algo así, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo, Sí. ¿ya? Comienza en los 90 en Chile, con el Plan Nacional con el primer Plan Nacional de Salud Mental, después de, eso en el 93, pero después de la Declaración de Caracas, que la OPS organizó, la traje por aquí porque es muy importante, y una conferencia que se hizo los años en Santiago, ¿ya? Probablemente desde ahí que se habla de la salud mental comunitaria y ahí uno puede encontrar más homogeneidad, ¿ya? Pero antes de eso hay heterogeneidad, hay proyectos distintos. Hay que pensar a propósito del 60 al 73 que también hay visiones del país distintas. En general toda esta gente representaba visiones de izquierda, o centro-izquierda, por lo menos centro-izquierda, pero de izquierda, ¿ya? Y la izquierda era súper diversa también, pues, tampoco era homogénea. Entonces, estaba el grupo de la Unidad Popular, y estaban los grupos en contra de la Unidad Popular porque eran más de izquierda o porque eran más de centro, ¿me cachai? Pero, entonces, estos eran distintos. Bueno, tú me preguntáis qué viene después. Mira, la verdad es que yo traté de buscar cosas en común, claro, para entender un poco, pero me interesaba resguardar igual la particularidad de cada historia, entonces más bien la seguí nomás, ¿ya? Perfecto, cada una en su Sí, y particularidad. busqué cosas en cada una que me parecieran avanzar un paso más allá, además de identificarla. En el caso de la psiquiatría intercomunitaria, hay 60 textos, o sea, logré recopilar cerca de 60 textos, hay mucho material, ¿ya? Hay mucho material. Probablemente además sea la historia más conocida. Entonces uno podía llegar más profundo, ¿cachai? Excavar más profundo porque hay más material. Entonces, como me interesa era la psicología, ahí busqué a los psicólogos, busqué la psicología, derechamente, ¿ya? Y encontré, el que busca encuentra, o sea, ¿ya? Encontré, ¿ya? En el caso de la salud mental poblacional, o entre comillas digo yo, de Weinstein, ¿ya? Había menos material, pero estaba Einstein. Entonces, aún está ahí sí, entre nosotros. Entonces, pero ahí busqué otras cosas y lo que encontré fue la relación entre eso y la medicina integral. Eso era algo que yo no esperaba, pero era interesante porque la medicina integral partió en los 50 en Chile. Y eso permitía entonces hacer como una pesquisa teórica de cómo surgía lo comunitario y lo poblacional más bien teóricamente. No en términos prácticos, era interesante, ¿ya? Entonces, a través de esa historia de Weinstein, busqué para atrás la medicina integral en la que Weinstein se formó un poco, de la que Weinstein participó, y encontré que, claro, que habían cosas de lo que hoy entendemos que es salud mental comunitaria, que comenzaron en los 50, desde la medicina integral. La medicina integral, así en dos líneas, es como una medicina distinta a la tradicional. No, mira, yo no soy digno para definirla, pero mira, uno puede encontrar mucho de eso, ¿ya? Pero se encadena con la nueva definición de la salud que la OPS generó el 40 y tanto, que dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, ¿ya? La medicina integral es atender entonces a todas esas necesidades. Eso para la psicología significó mucho. Hoy día probablemente para quienes hacemos ciencias sociales sea como obvio. Yo cuando le digo a mi estudiante eso es como es obvio, ¿no? Claro, ya tienen Bio, eso psicosocial, la medicina integral, el ser humano, en fin, pero para la medicina significó mucho. Tanto que, por ejemplo, los cuadernos médicos sociales, que es una revista súper importante en Chile, comenzó a fines de los 50 y comenzó con algunos encuentros que organizó el Colegio Médico sobre el problema de acercar la medicina a las ciencias sociales. Pues las ciencias sociales eran quienes tenían la respuesta para estas cosas que la medicina descubrió que eran importantes, que era como todo lo social. Entonces empezaron a llegar para acá a sociólogos, antropólogos, y en Estados Unidos se hacía ya, en Inglaterra se hacía ya, entonces ahí se armó un trabajo que se relacionó con la medicina integral, pero también con la medicina preventiva, ¿me entiendes? Como con explorar los bordes de lo que era la medicina física, ¿sí? ¿Ya? Fue ampliando esta mirada. Y se fue ampliando la mirada, y todo eso tiene que ver con lo que terminó siendo
para Weinstein, digamos, la salud mental poblacional De ahí se explicaría, según lo que tú investigaste, como esta relación. O si no se explica, al menos se nutre. Sí. De ahí viene. Yo te quería preguntar, inevitablemente, Pablo, que bueno, no profundizamos en la experiencia del doctor Cordero, lo que tú pudiste como indagar. O no sé si la quieres explicar primero antes de la pregunta. Yo creo que es justo, ¿ya? Porque es de la que menos conocemos. Tampoco la voy a explicar, digamos, sí, pero es justo al menos decir algunas cosas. Cordero llegó a Temuco en el 64. Cordero también fue formado como psiquiatra en Santiago, evidentemente. Y evidentemente digo porque también estamos en un Chile con escuelas mucho más acotadas. Estamos hablando de un Chile con 2 escuelas de psicología, la Chile y la Católica. Y no estoy seguro en realidad con la medicina y con la psiquiatría, pero me imaginaría que también son 2. ¿Ya? No sé si Concepción partió antes, no sé. Bueno, pero no más, ¿ya? No muchas. Entonces, Cordero se formó acá y como parte de su devolución, digamos, en territorio de la medicina republicana, digamos, sí. se fue para Temuco. Él quería estar en Temuco, de acuerdo a su relato. ¿Ya? Él estaba casado también con la doctora Obrecht, ¿ya? Que también era psiquiatra. Y se fueron a Temuco el 64 y llegaron al hospital de Temuco. En el hospital de Temuco ya era extraordinario, porque había un servicio de neuropsiquiatría, ¿ya? Hecho a pulso, ¿ya? Con un neuropsiquiatra, en fin, y con una directora, el hospital, extraordinaria también, la Aide López. También es justo hablar de ella. La Aide López es una mujer que probablemente es una de las primeras médicos que se formó en salud poblacional o en salud pública, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, ¿ya? Vinculada a la ADC, sufrió por eso la dictadura, porque era vinculada a la ADC más de centro izquierda. ¿Ya? Una mujer muy, también merece que la estudiemos algún día, pero ¿ya? Esa es la idea, mencionarla. Sí, por ahora. Y entonces llegó Cordero ahí, y Cordero también es extraordinario, empezó a armar un trabajo que, según su relato, es un trabajo muy natural, propio de la espontaneidad de la pega. O sea, Cordero dice, en un momento descubrimos que quienes más sabían de los pacientes no eran los médicos, ¿ya? Quienes más sabían de los pacientes eran, bueno, perdón, habían camas de psiquiatría, estamos hablando de pacientes psiquiátricos, ¿ya? Eso a diferencia de Marconi, que no trabaja con pacientes hospitalizados, o no parte así, y lo de Weinstein, ¿ya? Que son 2 opciones más comunitarias, levantadas desde la comunidad. Esto es levantado desde el hospital, desde el paciente hospitalizado, ¿ya? Entonces Cordero se da cuenta que quienes sabían más de ellos eran los técnicos, los auxiliares, la persona del aseo. ¿Y por qué? Porque hablaban el mismo lenguaje que los pacientes, porque vivían, eran vecinos habitualmente en Temuco, ¿ya? Conocían historias familiares, entonces sabían de la materialidad de la vida de esas personas, ¿ya? No de la salud mental, ¿ya? Como ese nicho reservado, como que estuviera excluido de dónde la persona trabaja, dónde vive, quién fue su mujer, de quién se separó, etcétera, las cosas de la vida de las personas. Hechos vitales. Que constituyen la vida de las personas. Entonces, partió por ahí, partieron con la convicción de que de psiquiatría debían saber todo en el hospital. Y empezaron a formar entonces a los auxiliares, ¿ya? Y a la gente del aseo. Y luego empezaron a formar a los familiares, ¿ya? Y entonces rápidamente se transformó la cuestión, el escenario, desde el escenario entre médicos y pacientes hospitalizados a un escenario entre médicos, pacientes, auxiliares, familiares, ¿sí? Mucho más complejo, ¿sí? Un tiempo después abrieron un consultorio periférico en una casa que se consiguieron en la ciudad. Entonces se instalaron ya en la comunidad, empezaron a participar de la vida comunitaria, y llegaron los curas, profesores, carabineros. Entonces de nuevo el escenario se complejizó todavía más. Y abrieron el hospital entonces, empezaron a abrir el hospital. Cuenta él experiencias como que había una cancha de fútbol y llegaba gente a pedir la cancha de fútbol desde afuera. Entonces de repente ya estaban los locos con los gente vecinos que llegaban a jugar a la pelota, se metía uno, como que un entramado social más real. Y después con el tiempo abrieron un centro de rehabilitación en Imperial, donde había un hospital que habían dejado abandonado, y la Aide López se lo consiguió para abrir un centro de rehabilitación que consistía en ocupar las chacras que habían alrededor para plantarlas, enseñarle agricultura a los pacientes y generar una especie de empresa social. Todo estos son conceptos muy modernos, ¿no?
O sea, Claro, sí, sí. consultorio periférico, hospital general, como el de Temuco, con servicio de psiquiatría, centro de rehabilitación, con empresa social, ¿me entiendes? Son conceptos muy modernos. O sea, hoy la salud mental comunitaria podría significar más o menos que eso, ¿no? Eh, Temuco además había tenido una relación con Douglas Bennett. Douglas Bennett es probablemente uno de los más importantes psiquiatras británicos de la reforma británica de la salud mental. ¿Ya? Eh, lo conoció acá, fue con Bennett a Argentina. Bennett ayudó a esto de Temuco desde Inglaterra. Eh, Martín Cordero se fue exiliado a Inglaterra, entre otras cosas, gracias a esa relación que había cultivado. Eh, pero además ocurrieron un par de otras cosas. Una es que había una escuela de antropología en la Universidad Católica de Temuco, ¿ya? Eh, a la cual llegó un checo, un antropólogo checo, Milan Stuchnik, ¿ya? Ya. Y este antropólogo checo era una persona bastante reconocida, así que arrastró con él a canadienses, gringos, gente que lo siguió, creo que había un belga, ¿ya? Ya. Que lo siguió a conformar una especie de escuela de antropología extraordinaria en Temuco. Imagínate que de repente llega a Temuco un prócer que además estaba interesado en la cultura mapuche. En la época había mucha gente interesada en la cultura mapuche, estudiándola, arrastrando otros profesores y arman un centro de estudio al cual Cordero ingresa ¿me entiendes? Como una serie de cuestiones muy, muy extraordinarias. Por ejemplo, en este caso en particular, Cordero, el doctor Cordero estuvo como con la flexibilidad, como casi por intuición, no sé, como de tomar ciertas opciones, salir del rol como más clásico, más formal de médico, a estar abierto a otras como prácticas, algo así entiendo de lo que estás Yo creo comentando. que tu palabra es justa, es intuitivo, ¿ya? Eso es de acuerdo a lo que él refiere. Tú deberías invitar a Cordero, pero Sí, anótalo. sí, lo Sí, habíamos pensado y de eh, hecho vamos eh, a... digo, para que él lo relate, pero después se lo puedes preguntar más. Pero él define, él lo dice muy lindo. Mira, nos vamos a demorar si lo busco, Sí, no, pero él dice que la psiquiatría va a ser comunitaria en la medida que se preocupe por lo que, porque el paciente tenga una vida después del hospital. Mira, piénsalo, y dicho así, es tan simple, ¿no? Obvio, po. O sea, en la medida que el psiquiatra se preocupa de que el paciente hospitalizado tenga una vida después, naturalmente, ¿de qué se debe preocupar? De que tenga casa, de que tenga pega, de ver si tiene familia o no, si la mujer lo acepta de vuelta. Esto estoy diciendo eso porque un poco jugando con cómo Cordero me ha hablado, de lo que él me contaba, ¿no? De que, sí, ¿me entiendes? Como que él trabajaba antes y daba 10 lucas a la casa, entonces se fue a hospitalizarse 3 meses y dejó de dar 10 lucas a la casa. Entonces, mejor le dieron la cama a un primo que venía de otra ciudad que trabajaba y le daba 10 lucas, entonces se quedó sin pega y sin casa. Problemas cotidianos, materiales. Entonces, Cordero dice, no, la Secretaría Comunitaria debe preocuparse de cosas materiales. ¿Tiene pega? ¿Dónde duerme? ¿Sí? Ah, duerme debajo de la escalera, así me dice Cordero. Ah, ya, entonces, ¿me entiendes? Como eso es la psiquiatría comunitaria. El resto es lo que surge naturalmente cuando uno se preocupa de eso. ¿Cachai? El resto es cómo aportamos, cómo hacemos, nutrimos, hacemos más densa la elaboración teórica, ¿sí? Para entender eso que en realidad es muy natural. yo- interesante, yo creo, esta historia y qué bueno que esté ahí registrada acá en esta conversación. Eh, vos, Inof, parece que tiene Ah, bueno. una consulta. Empezamos ya. Tenemos hartos invitados que se conectaron. Pam, Jimena, María, Paulina, Thais, Ana, Cristian, Claudia Iván, Catalina, Carla, Marcos, Cristian. Mira, Thais pregunta sobre el link. Entonces les recordamos que lo vamos a publicar más adelante para que la gente se pueda conectar a él. Y Catalina Belén manda saludos y hace una referencia acá, me recordó las clases de salud pública. ¿Ya? Les comunicamos a los amigos que manden preguntas. ¿Ya? Todavía queda tiempo para que las podamos responder. Oye, yo solo agradezco todo eso, o sea, que la gente se conecte. El link se refiere a que después ponemos ahí mismo de repente como el link de la tesis, Sí, es pública, o tú sea, nos pasas el link y vamos a colocarlo aquí en quiero decir esta solo una transmisión. cosa, Sí, la tesis es de psicología comunitaria, ¿ya? sí. Entonces, cuando haya gente que esté interesada en la salud mental comunitaria, tiene que ocupar esas fuentes
va a ser otro tipo de interpretación. ¿Ya? Eso. Interesante. Pero Qué bueno cada que lo uno mencionas. es como un juego didáctico. Cada Sí. uno puede jugarlo. ¿Ya? No, pero esa es la invitación y está bien de todas maneras. Pensando en el tiempo, no, yo no puedo no hacerte esta pregunta, sí, para ver también cómo responder algunas preguntas, comentarios que nos hicieron llegar. Eh, Todo lo que hemos hablado es, de alguna manera, te pregunto a ti, ¿será entonces que ciertas personas comenzaron a considerar que el pensar a la comunidad como un ser protagonista para enfrentar temas de salud mental, ¿será que se empezó a considerar esta idea de que, como tú dices, la comunidad tenía conocimiento cultural, social para poder enfrentar temas de salud mental? Y eso se empezó a tomar como con importancia. No sé si así tal cual, Ya, ¿ya? ya. Pero evidentemente, mira, recordemos que en los 60 y 73, conceptos como poder popular, el pueblo, eh, la clase obrera, Mm, los pobladores, pues en los 50 empezaron las tomas de terreno en Chile, así que en los 50-60 los pobladores empezaron a ser un grupo social importante. sí, sí. Estaban, ¿me entiendes?, en el mundo social, cultural, intelectual. Mm, ¿Cachai? Por lo tanto, claro, pasar de ahí a lo que tú dices, a que haya personas que de repente empiezan a pensar, oye, ¿será que tenemos que incorporar a la comunidad? Hay un paso muy pequeño, mm, ¿ya? Eso mezclado con lo que te decía, con cuestiones más bien espontáneas, ¿ya? Yo diría que una cuestión como que me interesa decir, que yo concluyo un poco de mi trabajo, es que si yo tuviera que elegir la cuestión marcadora de la salud mental comunitaria, de la psicología comunitaria de la época, yo diría que es la socialización del conocimiento. Ese es el gesto que, de acuerdo a mi interpretación, es el marcador. Mira, son puras experiencias diversas, pero todas ellas incluyen la socialización del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento no puede estar en manos de los científicos, de los trabajadores, de los profesionales. mm. El conocimiento debe ser ni siquiera compartido, sino que debe estar a disposición de la construcción, del uso de todas las personas. Todas las personas lo merecen, pero además pueden usarlo. ¿Entiendes? Todas estas historias tienen eso. Mira, Cordero trae para acá a los auxiliares del aseo, a los familiares, gente no formada. Hacen un curso para familiares, como con malla curricular. ¿Ya? Marconi es evidente, la pirámide de la delegación de funciones incluye tiene textos que hay gente que los tiene guardados. Ya yo tengo un par, pero tiene textos para la formación de gente que no sabía leer. ¿Ya? Mira. Sí, pues. Lo de Weinstein lo mismo, incluye trabajadores, todo en la co-construcción del trabajo en salud mental. ¿Ya? La asociación del conocimiento, a su vez, es un concepto que si uno le tiene que buscar una disciplina, esa disciplina es la antropología. ¿Ya? La antropología tiene una participación muy importante en Marconi, en Weinstein, en Cordero. Mira, el chico que llegó era antropólogo. Marconi estaba en ese momento casado con María Esther Greve. María Esther Greve es una célebre antropóloga chilena, ¿ya? Cuya influencia en Marconi es evidentemente innegable. Lo que Weinstein termina generando antes de la salud mental poblacional es el Centro de Antropología Médico-Social. Ese era su rollo era la antropología médico-social. La antropología es marcadora para esta cuestión. Entonces, claro, yo creo que eso es como lo que son los ingredientes que se van cocinando, digamos, para que salgan este tipo de programas, ¿no? No, qué interesante ver cómo, por lo menos, como tú dices, de lo que pudiste captar en esta búsqueda, como estos ingredientes y que finalmente cuánto de esto se pudiera tomar o pudiera inspirar lo que hoy día vemos en salud mental comunitaria. Para hacer justicia a las personas que nos siguen, yo sé que no nos vamos a poder extender mucho en ciertas preguntas que nos hicieron, ¿ya? Pero quizás comentarlas, ¿ya? Y partir con una solicitud que nos hacen que hacer una mención a Domingo Azun, psicólogo que hace unos años nos dejó, falleció, pero que dejó un gran legado en todo lo que es la psicología comunitaria. Yo creo que le hacemos más justicia a Domingo Azun
ocupándolo para hacerle justicia a otras personas. Mira, Domingo Asun, a ver, ¿qué podría yo decir de Domingo Asun a partir de mi tesis, no de mi sentido común? Domingo Asun es probablemente un muy importante psicólogo comunitario en Chile, ¿no? Para todos quienes estamos interesados en psicología comunitaria, es un actor, ¿ya? Y falleció hace poco. Bueno, Asun fue uno de los primeros psicólogos que trabajó con Marconi, ¿ya? Llegó a trabajar con Marconi en docencia, como llegaron todos los psicólogos al principio con Marconi. O sea, con Marconi llegaron antes, Marconi era profesor. Antes del programa intercomunitario, Marconi ya se había relacionado con la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile, porque habían llegado estudiantes a hacer sus tesis allá, o sus prácticas. La Eliette Saint-Jean, que es una psicóloga también bien importante, de quien se ha escrito igual, si ustedes buscan, era como la metodóloga de Marconi, ¿ya? Y ella tenía relaciones con la Escuela de Psicología de la Chile y llegó para acá a investigadores jóvenes. En ese lote llegó el Domingo Asun, ¿ya? Llegó también ahí la Patricia Amel, ¿ya? Yo creo que es justo hablar de ella también, ¿ya? Y entonces ellos dos, lo ocupo como ejemplo, ocuparon todos los roles posibles de ocupar en el trabajo con Marconi. O sea, el rol docente, porque fueron profesores, es choro eso. Ellos hacían clases a medicina, ¿ya? En cambio, la escuela de psicología la escuela de psicología no tenía médicos haciendo clases. O sea, psicología llegó tarde a esta cuestión, ¿ya? Bueno, ellos hacían clases allá. Después se fueron con él a trabajar en clínica al sur, al Santa Anselma y luego al Barros Luco, ¿ya? Y también hicieron trabajo territorial. Yo hablaba de La Victoria, no lo dije, pero todo esto pasó en principio en la población de La Victoria, ¿ya? Por eso hablé de La Victoria. Después en otras poblaciones, pero ahí fue un nodo, ¿ya? Entonces, ellos dos fueron súper importantes. Y, como principios de la psicología comunitaria, ellos dos se formaron con una beca que les dio la OPS, ¿ya? Y eligieron programas de formación. Y Domingo Asun eligió un programa de psicología social. Y la Patricia Amel un programa de antropología, ¿ya? Como base, mira qué interesante. Ahora, Domingo Asun probablemente es uno de los más reconocidos porque seguramente de todos los psicólogos que yo reconocí que trabajaron con Marconi, fue el único que siguió con la psicología comunitaria, luego en los 80 y luego vinculado a la academia. Entonces él también transmitió, se transformó en un profesor de mucha gente. Entonces él hasta que murió siguió siendo un referente de la psicología comunitaria. Las otras personas en general se dedicaron a la clínica o a otras cosas, y entonces como que se olvida su rol. Pero valga la cita al Domingo Asun para hablar de la Patricia Amel, para hablar y de otros psicólogos que trabajaron ahí. Buena mención al respecto y creo que súper detallada y con la información que tenemos que tú manejaste. Otra consulta, bueno, la pregunta de Domingo Asun la había hecho Juan Pablo Valenzuela, ahí nombrarlo. Raquel Melloas. Dice, estimados, el modelo comunitario de salud mental sobrevivió hasta los 80, tuve la oportunidad de ser formada con el equipo del doctor Marconi, trabajamos con adicciones y trastornos emocionales, como se denominaba a problemas de salud mental de las mujeres principalmente. Ahí habla del esquema piramidal, de la comunidad al especialista, y como también decenas de familias atendidas grupalmente, en promoción, prevención, y en el tratamiento y rehabilitación para personas con problemas de abuso y dependencia del alcohol. ¿Cómo que hace esa actualización de los años 80? Solo digamos, por las ganas de discutir, que no es el modelo, el de Marconi, sino que es uno de los modelos que probablemente se transformó en el más reconocido, capaz, sería justo nombrarlo así, pero es uno. Ahora, hasta los 80, sin duda. Marconi se fue, después del golpe de Estado, estuvo un rato en Córdoba, en Argentina. Hay historias interesantes allá, y luego volvió, y también. Ahora, es evidente que el carácter comunitario de esas iniciativas cambió con el golpe, cambió con la dictadura, absolutamente. De hecho, en los 80 se desarrolló un programa intercomunitario de psicosis, ¿ya? Vinculado al Hospital del Peral. Mira. Notable, ¿ya? Pero obvio que muy distinto a lo que se había hecho antes. Y otra iniciativa sin duda. Solo que en los 80 la salud mental se empezó también a vincular con la atención de víctimas de violencia política. Claro, entonces como que la salud mental, el alcohol, qué sé yo, dejó de ser como lo que más hacía figura. Pero claro, los 80 sobrevivió y luego el 90, obvio. Bueno mencionarlo. Otra pregunta que
no sé si se podría tratar de articular con lo que estamos hablando, pero simplemente puede ser tu impresión, Pablo. Benjamín Galvez pregunta, dice, dado los antecedentes trabajados y analizados en tu exposición, ¿cuáles son las estrategias que Chile puede tomar en el corto plazo para reconciliar el trabajo clínico con un enfoque comunitario? En cuanto a las políticas interventivas que pudiste observar en estos años, ¿qué aportes se pueden rescatar para mejorar el trabajo en Sename, por ejemplo? No soy digno, no soy digno. No sé. Es vasta, es grande, no sé. Sí. Mira, pero sí quisiera decir algo. De lo que aprendí, ¿ya? O de lo que yo considero que aprendí, yo diría que el trabajo comunitario no puede ser prescriptivo, no es imperativo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros nos ponemos como objetivo tener que hacer trabajo comunitario, ¿ya? Creo que estamos empezando por el camino equivocado. De hecho, yo creo que ninguna de estas personas a los 60 y 73 querían hacer trabajo comunitario. Más bien, hicieron el trabajo que tenían que hacer para atender a las necesidades de las personas. Y salió comunitario, ¿ya? Se dio un poco así. como lo que decía Cordero, ¿ya? Y probablemente con el empuje de la época, ¿ya? Es como, esto también es un juego, perdona, pero es como si un psicoanalista se preocupara más por entender a Freud o a Lacan que por entender a su paciente, ¿me entendí? Como que, ¿ya? Esa es un poco la metáfora, ¿ya? Entonces, yo diría que si yo aprendí algo y pudiera recomendar algo, a pesar de que no es mi intención, pero si pudiera, yo diría, no nos preocupemos si tenemos que empujar algo comunitario o no, preocupémonos de las necesidades de las personas con las que trabajamos. Probablemente, como decía Cordero, en la medida que hagamos eso y que nos preocupemos de la vida de las personas con quienes trabajamos, necesariamente vamos a hacer algo comunitario. Y lo otro que yo diría, no lo he dicho ahora, además, así aprovecho de traficar otra información, es que una de las cuestiones extraordinarias de esto y que me llamaba la atención es que, esto es importante notarlo, cuando surge esto en los 60 en Chile, ¿sí? Surge al mismo tiempo que surgían los más importantes modelos comunitarios del mundo, ¿ya? De nuevo, para jugar con el psicoanálisis, no es como Freud, que a fines de 1800 y principios de 1900 en Viena, ¿sí? Así muy ubicado territorial y contextualmente, Europa, generó una teoría que hoy, al año 2019 en Santiago de Chile, más o menos que seguimos estudiando, más o menos que igual, ¿ya? No es así. Y la recibimos acá y la adaptamos a Chile, lo que sea, pero es de allá, ¿ya? Esto surgió acá con gente que no estaba leyendo al Freud de la psiquiatría comunitaria, ¿me entiendes? Con gente que lo empezó a producir más o menos que espontáneamente. Digo más o menos porque igual habían influjo, obvio. Pero, por ejemplo, ¿qué referente de la psiquiatría comunitaria hay? Si, para nombrar uno, Basaglia, en Italia, ¿ya? Que todo el mundo debe conocer, ¿ya? Basaglia llegó a Gorizia, el primer hospital psiquiátrico en el que fue director y que empezó a abrir el 61, ¿ya? Se fue de Gorizia, yo creo, en el 69. La experiencia de Gorizia no fue del todo exitosa, o sea, fue buena porque empezó su modelo, pero terminó bastante mal, ¿ya? Basaglia comienza en Trieste, el segundo hospital en el que trabaja en el norte de Italia, el 71, ¿ya? Esa es la experiencia que sale bien, completamente, y que da lugar a la reforma en Italia, que se materializa el 78, con lo que se llamó la ley Basaglia, ¿ya? O sea, estamos hablando de todo el 60, todo el 70, ¿ya? Esto pasó entre el 65 y el 70 en Chile, ¿ya? Yo no lo hablé acá, pero hay una cuestión que se llama Unidad de Salud Mental de Italia del Norte, que es del 67. Un documento en el que participa Horvitz. Si le suena Horvitz es porque el nombre del hospital psiquiátrico. Exacto. Esto es muy chistoso, digamos, es como irónico, ¿no? La ironía de la historia. Horvitz, Marconi, desarrollaron un proyecto que se llama Unidad de Salud Mental de la Norte, ¿ya? Un proyecto que tiene cierre progresivo de hospitales psiquiátricos, que tiene incorporación de servicios de psiquiatría en hospitales generales, que tiene salud mental en APS en un momento donde no había salud mental en APS, que tiene unidades especializadas ambulatorias, alias, hoy podríamos decir COSAM, claro. Que tiene plan docente, o sea, que tiene todo el 67. El 69 en Chile se hace un encuentro de la OPS, donde vino Douglas Bennett. Y la conclusión de ese encuentro es más o menos que la misma de la Declaración de Caracas, que marca la reforma de salud mental en el 90, en Caracas, Venezuela. O sea, pasaban cosas al mismo tiempo. Esto es extraordinario, es muy precursor. Pero al mismo tiempo, ya voy a ir a la pregunta un poco porque me fui por la rama. No, pero está bien. Pero al mismo tiempo, esa gran noticia de la época es una muy mala noticia para nosotros.
Porque si a nosotros nos resulta familiar todo esto que cuento, interesante, choro, uno dice, ¿cómo lo puedo aplicar? Tenemos que cuestionarnos, po, porque estamos en el año 2019. ¿Cómo hacer igual un modelo comunitario del año 68, ¿sí?, que un modelo comunitario del año 2019? ¿Cómo va a ser igual? Yo no tengo respuesta para esto, ¿eh? O sea, de verdad, no es que tenga la respuesta, no es ese tipo de pregunta. Evidentemente, la psicología, perdón, la salud mental comunitaria actual debe ser distinta que la que aprendimos de Marconi, Weinstein, Cordero, en esa época. Cordero está vigente, quiero decir, pero han pasado cosas. Y la definición de comunidad hoy debería ser otra. Yo no puedo definirla hoy, ¿ya? Por ejemplo, tú mismo, hay gente que está preguntando, mira, este es un tipo de comunidad a la cual un modelo salud mental debería responder hoy. Sí, yo creo, bueno, antes de que Vozinov nos va a transmitir unas noticias, ya estamos como en los últimos minutos, se ha pasado rápido, pero quizás agregar justamente pareciera que hay una apertura que se tuvo en la historia de Chile que habría que considerar de lo que has mencionado. Vozinov. Sí, ha estado súper interesante. De hecho, como en la reconstrucción de esa historia que quedó como en el olvido, tal vez por la dictadura, que las generaciones de ahora les gustaría como conocer. Cano Díaz pregunta, ¿cómo se puede ejercer la psicología comunitaria si los administradores de los centros hoy en día no pagan sueldos? ¿Y cómo ve el autocuidado en esas áreas, ya que la vulnerabilidad es el pilar? ¿Ya? Otra pregunta, Elisa María. En el contexto actual, donde vivimos en una sociedad individualista, ¿cómo podemos volver a formar comunidad con el fin de proteger la salud mental de quienes nos rodean? ¿Qué piensas tú, Alejandro? No sé. Es difícil, pues son grandes las preguntas. Sí, importantes. O sea, claro, la primera apunta directamente a cómo poder llevar a cabo, ¿cierto?, esta salud mental comunitaria con todo este tema de, entiendo, administradores que no pagan sueldo, el tema del autocuidado. Mira, a ver, yo la verdad que no puedo responder a esa pregunta, ¿me entiendes? Yo sí diría que ambas apuntan a cuestiones que hoy son justamente claves, ¿ya? Una cuestión clave del trabajo comunitario, por eso la primera pregunta, mira, más allá de pagar sueldo o no, imagínate que sí pagan sueldo, ¿ya? O sea, imagínate un lugar mejor que ese que relata esa persona que nos acompaña. Sin embargo, uno de los problemas que yo visualizo desde mi rol también ahora de mi pega, es que una de las dificultades del trabajo comunitario es que es súper difícil mostrar, defender ante quienes dan presupuesto, que eso no es el Ministerio de Salud, ¿ya? Que el trabajo comunitario, que implica salir del box y por lo tanto atender a menos gente en el mismo tiempo, ¿sí?, es efectivo y hay que reforzarlo, ¿ya? A ver, lo voy a decir de otra manera. Si yo estoy en el box hoy, ¿cuánta gente se atiende por hora, Alejandro? ¿Por hora? Sí, ¿tú? No sé, secundaria, 45 minutos. Ya. Una persona. Pero ir a ver a alguien para afuera toma por lo menos 1 hora y media, ¿no? Entre que va y volví, qué sé yo, de una vuelta, en claro. fin. Ya. Por lo tanto, vaya a ver una persona en el mismo tiempo que podrías ver dos, ¿no? El trabajo comunitario es más caro, entonces. Desde el prestador, ¿me entiendes? Como en esa mentalidad. Y eso cuesta mucho mostrarlo y reforzarlo. Entonces, claro, podemos decir que hay que hacer trabajo comunitario, pero si no se arma la glosa en la que se paga eso, el director del establecimiento de salud no puede dedicar más horas a esa cuestión y por lo tanto, aunque todos estemos convencidos, no va a funcionar. O sea, todo esto tiene elementos que no son teóricos ni abstractos, ¿entendés? Tiene elementos materiales, ¿ya? Y entonces la gente que hace trabajo comunitario hoy lo carga sobre sus espaldas. Un poco como ustedes hacen este programa, pues. No tiene financiamiento, así que esto es tiempo tuyo, tiempo del colega, tiene como que el internet que pagáis tú probablemente, como que, ¿sí? Claro, o sea, que los colegas que hacen hoy trabajo comunitario lo cargan ellos mismos, ¿ya? El elemento material es súper importante. Y la segunda, que era la sociedad individualista, ahí yo no tengo de verdad cómo responder. O sea, lo único que yo podría decir es que efectivamente eso muestra, probablemente esa sea una de las razones que muestra por qué en los 60 y 70 proliferó este tipo de trabajo, porque vivíamos en una sociedad distinta. Hoy, la verdad es que, claro, es súper complejo pensar
en trabajos comunitarios tal cual como esto. Entonces, lo único que yo podría decir, porque esto es algo en construcción que yo no soy capaz de construirlo solo por el trabajo que hice, digamos que así, ¿ya? Lo único que yo podría decir es que efectivamente un modelo de salud mental comunitaria hoy debería partir de las bases de la vida en la que vivimos hoy, ¿ya? Que es distinta. Y es individualista, o tiene otras formas de conexión, ¿ya? Yo diría eso, si queremos ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque a lo mejor hoy no estamos siendo capaces de mirar las nuevas formas de conexión que hay, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo hacer un ejemplo que me da culpa. Desde mi rol yo puedo citar a reuniones de repente como de expertos, de discusión, ¿ya? Puedo citar a reuniones de familiares o de agrupaciones, ¿ya? Alguien de mi edad, ¿ya? Cita al presidente, ¿no? Como que, o al encargado, o al referente. Pero las formas de organización moderna no tienen presidente, ¿no? No tienen ni nombre a veces. Entonces, si yo cito al jefe de las organizaciones comunitarias de tal área, me voy a guiar solo con la mitad de las organizaciones que participan de la vida comunitaria de un lugar. O sea, que tenemos que ser capaces entonces de generar otro tipo de estándares o formas para mirar la sociedad o comunidad con la que trabajamos, ¿sí? Y no puede ser aplicable esto mismo, ¿ya? Esto nos tiene que servir para inspirarnos, para mirar el día de hoy, para entender cómo llegamos hasta donde estamos, pero no podemos aplicar lo mismo. De todas maneras, eso es una apreciación necesaria de puntualizar respecto al cambio que ha tenido la sociedad y que evidentemente uno no puede pensar aplicar ciertas prácticas de la misma manera que se aplicaban años anteriores. Estamos en los últimos minutos ya. Pablo, yo siento que ha sido como una montaña rusa ahí de información, de hecho. Escucha, yo no sé si ¿hay algo que tú quieras mencionar que se te haya ido o quieres como alcanzar a mencionar sobre alguna última pregunta que hayan hecho? Pucha, tantas cosas, Alejandro. Mira, efectivamente es como una montaña rusa, ¿ya? Vamos a colgar el link ahí y yo feliz de conversar con gente. O sea, yo, para ser además honesto con esta clave que yo les decía, yo quiero comunicar esto, socializarlo, si armamos grupos de discusión, una segunda parte de esta conversación, invita al Cordero, a Martín Cordero, o sea, hay mucha gente, de esta gente que está activa y disponible. Bueno, Luis Mainz ya lo conociste, Jorge Gysi, un psicólogo que conoció a Freire, eso para iluminar esa historia sería choro. Sí. A lo mejor todas estas cosas que yo he comunicado hoy se pueden empezar como a tironear, ¿no? Como a tirar esta hilacha y a explorarlas más en profundidad. Testimoniar igual es importante. Hemos hablado como de los líderes de las cuestiones y yo quisiera simplemente decir que efectivamente son las figuras más reconocidas, pero detrás de ellos hay una serie de psicólogos. Bueno, hablamos de Domingo Azul y la Patricia Amel, pero hay muchos más. Y también hay agentes comunitarios, ¿ya? Hay un sacerdote, el Sergio Nasser, que fue súper importante en el programa de Marconi, por ejemplo. También está activo el Sergio Nasser. Trabaja en la población José María Caro, yo creo todavía. Había una mujer que se llama Alicia Cáceres, que era una pobladora que generó el primer jardín infantil de la Victoria y murió hace poco. Diversas personas. Por ejemplo, esto era propio de la vida comunitaria de la población de la Victoria. Eso no se armó por el programa intercomunitario, ¿sí? Más bien el programa intercomunitario llegó a ser el que era gracias a que se encontró con eso, ¿ya? En la población de la Victoria ya habían grupos de rehabilitados alcohólicos antes que llegara Marconi, que por supuesto Marconi fortaleció y vinculó, pero ya existían. Cuando el 71 Marconi escribe uno de sus segundos artículos del programa, ya era como el tercer encuentro de la URACH, que era la Unión de Rehabilitados Alcohólicos de Chile. O sea, en Chile había una cantidad de organización natural proliferando, ¿ya? Creo que eso es importante porque gran parte de las preguntas que nos hacen es cómo nosotros podemos hacer, y de repente una de las cosas que nosotros podemos hacer es callar y aprender, ¿no? Y dejar y no molestar, ¿no? No molestar, ¿ya? Yo leí por ahí, tú no me lo nombraste, pero hablaba de la resiliencia por ahí, yo me preguntaba cuando lo vi, pucha, ¿qué digo de eso? Sí. Y pensaba, bueno, lo que puedo decir es que la gente tiene resiliencia. La gente tiene el poder de la resiliencia. Lo que podemos hacer los psicólogos es no molestar para que lo ocupen. Hegel Gallego, Galleguillos preguntaba de eso. Sí. Y yo creo que esa es parte del aprendizaje de algunas de estas experiencias, como vincularse allí
y seguir esa ola, no al revés, no forzarla a que haga esto, sino que adaptar lo que uno hace a los movimientos sociales o comunitarios con los que uno trabaja, ¿ya? Para bien o para mal, ¿ya? Yo diría eso por una parte. Y lo otro que yo diría, que también es interesante, es que creo que un día podríamos hablar, escribir, etcétera, de que la comunidad, la salud mental comunitaria, la psicología comunitaria, no necesariamente es un concepto virtuoso, no necesariamente significa algo bueno, ¿ya? Interesante. Sí, yo creo que hay que interesante. hablar de eso también. Tiene matices la salud mental comunitaria. Y en Chile, en la historia de la salud mental comunitaria de Chile, hay sus cosas oscuras también, ¿ya? Lo voy a tirar como titular, a ver si alguien se interesa. Después podemos hablar de eso, pero, por ejemplo, uno podría decir que Estados Unidos y la CIA están vinculadas a lo que sabemos de salud mental comunitaria en Chile. Eso es choro. En los 60 Estados Unidos financió programas de investigación en Chile, entre otros programas de investigación en salud mental comunitaria, ¿ya? La animación sociocultural en Chile se origina en el gobierno de Frei, financiado por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos financiaba en Latinoamérica opciones al marxismo. Estamos hablando de Guerra Fría, ¿ya? O sea, eso, imagínense, o sea, claro, lo que he contado es la historia heroica, ¿no? Como nosotros, los comunitarios, si es que lo fuéramos, ¿no? Somos hijos de Weinstein, Marconi, Cordero, Douglas Bennett, ¿me entiendes? La María Esther Greve, la población La Victoria, ¿ah? Todo eso es nuestra olla, de ahí salimos, somos hijos de eso, pero que capaz que también de la CIA, un poquito. Cierta influencia, tal vez. Un Uno poquito. debería preguntarse. Uno debería preguntarse, Sí. Entonces, como de la prescripción de salud mental comunitaria, ¿eh? Lo digo por eso, porque de repente no nos confundamos, ¿no? El objetivo no es hacer salud mental comunitaria, ¿ya? El objetivo es responder mejor a las necesidades de las personas con las que trabajamos, ¿ya? Excelente, Pablo. Bueno, yo creo que la invitación que haces es poder a seguir investigando, aprendiendo. Hay muchos referentes o personas que han trabajado, tienen una opinión que pudiese también nutrir estas reflexiones. Bueno, yo agradecer tu presencia y vamos a colocar el link de tu tesis y no sé si por algún otro lado te pueden buscar o te buscan por Google, no sé, por ahí el documento. Sí, sí, no va a faltar cómo. O por ahí yo voy a estar atento a quien escribe, pero podemos hacer el nexo. Es fácil comunicarse conmigo. Ya. Pero bueno, ahí va a estar el link. ¿ya? Eso es como la tesis, es grande, todo. Eso. Súper. Gracias a quienes escucharon, a quienes preguntaron. Gracias a ti, Alejandro. Yo encuentro que este espacio es súper choro. ¿ya? Es parte de la prescripción, yo diría, hacer cosas como esta. Es posible, la gente se conecta, es re interesante. ¿ya? Así que lo agradezco. No, pues gracias, Pablo, y bueno, invitamos ahí a toda la gente que se conectó a seguir viendo, bueno, nuestros capítulos están en YouTube también disponibles y bueno, a hacer sugerencias también de temas, aquí como hizo Pablo, algunas sugerencias. Esa es la idea, hacer partícipe a la gente de lo que aquí se pueda conversar. Y así que nos vemos prontamente en un nuevo capítulo de A Desalambrar la Salud Mental. Y bueno, que tengan una muy buena jornada en los días que vengan, ¿ya? Que estén muy, muy bien. Chao, chao. Gracias, Buenos, también.